Estamos listos, señor presidente de la comisión. Bueno, con las buenas tardes para mis compañeros concejales, para las personas de administración que nos acompañan, para don Luis, la señora Margarita y en especial para nuestro compañero Álvaro que nos está colaborando el día de hoy como secretario ad hoc. Muchas gracias, Álvaro. Siendo las 5:03 p.m. del 16 de abril del 2018, damos inicio a la sesión programada para el día de hoy de la Comisión Segunda o Presupuesto y de Asuntos Fiscales con el llamado a lista y verificación del quórum, señor secretario. Beltrán Hernández Luis Francisco. Presente. Castañeda Baracaldo Juan Carlos. Presente. Díaz Caballero Javier Enrique. Presente. García Correa Henry. Presente. Rincón Castañeda Jenny Marcela. Presente. Hay quórum decisorio y deliberatorio con 5 concejales presentes de los integrantes de la comisión. Un saludo también muy especial al señor alcalde y a las personas que han ido ingresando al recinto. Damos lectura al orden del día, señor secretario. Orden del día, Comisión Segunda, Presupuesto y de Asuntos Fiscales, abril 16 de 2018. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, consideración y aprobación acta número 002 de abril 11 de 2018. Cuarto, primer debate proyecto de acuerdo número 01 de 2018, por medio del cual se adiciona al presupuesto de rentas y gastos de la vigencia de 2018 los recursos no ejecutados del SGP y los recursos del balance de la vigencia fiscal 2017. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Se somete a consideración el orden del día. Sigue en consideración el orden del día. ¿Aprueban, concejales, el orden del día? Se aprueba con 5 votos de los 5 concejales presentes. Siguiente punto, señor secretario. Tercero, consideración y aprobación acta número 002 de abril 11 de 2018. Se somete a consideración el acta 002 del 11 de abril del 2018. Sigue en consideración el acta 002 del 11 de abril del 2018. ¿Aprueban los concejales el acta número 002? Se aprueba con 5 votos de los 5 concejales presentes. Señor secretario, ¿se encuentra debidamente radicada la ponencia? Sí, señor presidente. Siguiente punto. Cuarto, primer debate proyecto de acuerdo número 01 de 2018, por medio del cual se adiciona al presupuesto de rentas y gastos de la vigencia de 2018 los recursos no ejecutados del SGP y los recursos del balance de la vigencia fiscal 2017. Tiene la palabra la señorita ponente del proyecto de acuerdo. Gracias, presidente. Buenas tardes para todos mis compañeros de la Comisión de Presupuesto, a los demás concejales que nos acompañan, las personas de la administración municipal. Señor alcalde, buenas tardes. Bueno, permítame un segundito. Voy a darle lectura primero al concepto del asesor jurídico. Concepto jurídico, proyecto de acuerdo por medio del cual se adiciona en el presupuesto de rentas y gastos de la vigencia de 2018 los recursos no ejecutados del SGP y los recursos del balance de la vigencia fiscal 2017. Respetado señor presidente, en atención a la solicitud de emitir concepto jurídico en el proyecto de la referencia, comedidamente me permito enviar las siguientes consideraciones jurídicas respecto al proyecto de Marras. Efectivamente, por mandato constitucional y legal, el Honorable Consejo Municipal es competente para adelantar el estudio y el debate de la aprobación del proyecto en mención. Artículo 313 de la Constitución Política, artículo 32 de la Ley 136 de 1934. Segundo, el proyecto de acuerdo carece de considerandos que sugiero pertinente incorporar en el mismo y básicamente consistirán en enunciar algunos aspectos jurídicos de la exposición de motivos que, por cierto, en materia jurídica noto débiles. El proyecto de acuerdo se ajusta a la
preceptuada en la Constitución Nacional, la ley, los decretos reglamentarios y la jurisprudencia, y por tanto desde el punto de vista jurídico es viable en su aprobación. Valdrá resaltar, sin embargo, incorporar junto con el superávit, porque son compromisos adquiridos previamente. Si se trata del tema de los recursos del pago de las reservas, debieron haber sido constituidas a más tardar el 31 de diciembre a fin de ser incorporadas en el presupuesto en el mes de enero, toda vez que éstas deben ser presentadas a la Contraloría a más tardar el 31 de enero para su refrendación de las reservas sin cancelar por más de 1.802.868 pesos. Se debe analizar por qué y de qué forma fueron o no fueron incorporadas a los presupuestos como manda la ley ante el 31 de enero de cada vigencia. El procedimiento debe ajustarse a lo establecido en el Estatuto Tributario del municipio. Segundo, el decreto Ley 111 de 1996, en su artículo 12, estableció los principios del sistema presupuestal: la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, la inembargabilidad, la coherencia macroeconómica y las homeostasis. En su artículo 18, especialización: las apropiaciones deben referirse en cada órgano de la administración en su objeto y funciones y se ejecutarán estrictamente conforme el fin para el cual fueron programadas. Ley 3889, artículo 14, Ley 179 del 94, artículo 55. Es de tener en cuenta que en el general, en materia de ejecución, los recursos de vigencias anteriores en los municipios colombianos se recomienda una adecuada planeación financiera y presupuestal en el gasto, en donde se dejan de revisar cómo están conformadas el presupuesto según sus fuentes de financiación, a fin de controlar las fuentes de financiación externas, llámese SGP, recursos de vigencias anteriores, etcétera, a fin de evitar posibles riesgos de déficit y castigos al ser sancionados con la rendición de las transferencias del SGP por no cumplir con los preceptos presupuestales, con la planificación, la anualidad, la especialización, entre otros. El artículo del proyecto de acuerdo fue estructurado de manera general. Es recomendable determinar un artículo para adicionar el presupuesto de ingresos de manera independiente. Otro artículo adicionado, los gastos de inversión, recordando en todo caso que los excedentes financieros, superávit y o recursos no ejecutados de la vigencia anterior no podrán ser utilizados para adicionar gastos de funcionamiento. Decreto Ley 111 de 1996, Ley 617 del 2000. Es pertinente recordar el artículo 109 del Decreto Ley 111 de 1996. Las entidades territoriales, al expedir las normas orgánicas de presupuesto, deberán seguir las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, adaptándolas a la organización, normas constitucionales y condiciones de cada entidad territorial. Mientras se expiden estas normas, se aplicará la Ley Orgánica del Presupuesto en lo que fuese pertinente. Quinto, se recomienda en todo caso revisar la estructura de ingresos a fin de que cada fuente de ingresos esté ubicada dentro de cada uno de los sectores presupuestales, según la clasificación presupuestal de ingresos, a fin de evitar confusiones al momento de su recaudo e incorporación. La incorporación del superávit es el gasto de inversión deberá ser coherente con cada una de las fuentes de financiación, manteniendo su equilibrio
y claridad para cada una de ellas con el fin de facilitar el control fiscal y la auditoría. No puede adicionarse de manera global ciertas fuentes de financiación. De esta manera se recomienda que se estructure el proyecto de acuerdo de manera técnica, clara y coherente. Con las anotaciones aquí consignadas de esta manera, rindo informe jurídico al proyecto de acuerdo de referencia, precisando que el presente se expone en calidad de concepto. Cordialmente, José Antonio Parrado Ramírez. Bien, presidente, voy a leer la ponencia. Respecto del proyecto de acuerdo por medio del cual se adicionan al presupuesto de rentas y gastos de la vigencia del 2018 los recursos no ejecutados del SGP y los recursos del balance de la vigencia fiscal 2017. El Decreto Ley 111 de 1996 en su artículo 12 estableció los principios del sistema presupuestal, la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, la inembargabilidad, la cohesión y la homeostasis. En su artículo 18, especialización, la aprobación debe referirse en cada órgano de la administración, a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme a fin de la cual fueron programadas. Por mandato constitucional y legal, el Honorable Consejo Municipal es competente para adelantar el estudio y debate y aprobación del proyecto en mención. El proyecto de acuerdo se ajusta a lo presupuestado en la Constitución Nacional, ley, decretos, reglamentos y jurisprudencia. Establecer los recursos de cancelación y reservas. Si se trata de reservas, no se pueden incorporar justo con el superávit porque son compromisos adquiridos previamente. Si se trata del tema de los recursos de pago de las reservas, debieron haber sido constituidos a más tardar el 31 de diciembre a fin de ser incorporados en el presupuesto del mes de enero, toda vez que éstas deben ser presentadas a la Contraloría a más tardar del 31 de enero para su refrendación. De las reservas sin cancelar por más de 1.802.868 pesos. Se debe analizar por qué y de qué forma fueron y no fueron incorporados, como manda la ley, antes del 31 de enero. En la exposición de motivos se inicia afirmando que la administración tuvo una excelente gestión fiscal. Y sin embargo, hay que ver la ejecución final del presupuesto a fin de determinar por qué no se ejecutaron esos recursos en las vigencias anteriores, de estampilla pro cultura, estampilla pro adulto mayor, contribución del 5% de contratos de obra. Esto denota una contradicción, pues no es una excelente gestión tributaria. ¿Por qué esta contradicción en la exposición de motivos? Es de tener en cuenta que la ejecución de recursos de vigencias anteriores denota esa falta de planeación financiera y presupuestal. El articulado de acuerdo fue estructurado de manera general. Deben determinar un artículo para adicionar el presupuesto de ingresos de manera independiente, otro artículo adicionado a los gastos de inversión, recordando en todo caso que los excedentes financieros, superávit y recursos no ejecutados de las vigencias anteriores no podrán ser utilizados para adicionar gastos de funcionamiento. Decreto Ley 111 o Ley 617 del 2000. La incorporación del superávit en el gasto de inversión deberá ser coherente con cada una de las fuentes de financiación, manteniendo el equilibrio y la claridad de cada una de ellas para facilitar el control fiscal y la auditoría. No puede adicionarse de manera global. Sugiere un debate real y juicioso por parte del Consejo Municipal al respecto de la ejecución. Somos una corporación que está para hacer un control político y esto es un tema que requiere una verdadera atención por parte de nosotros. Nuevamente hago un llamado a esta corporación para cumplir con nuestra principal función, hacer un control político. Elevo a proposición que se pase este proyecto a la plenaria
para que de una manera posterior tengamos una explicación de cada secretaría y del por qué no ejecutaron esos recursos. Y propongo que en sesión plenaria se dé un debate donde podamos tener las explicaciones permanentes. Este proyecto requiere una aprobación para poder desarrollar el plan de desarrollo del municipio, pero es una muestra de las falencias que tienen en el tema de ejecución presupuestal. Pedí esa información de parte de la administración, pero no me dieron una respuesta desglosada, y solicito también que cada ítem de la destinación de esos recursos se dé de manera específica, sugiriendo se aprovechen bien en pro de nuestros municipios. De nuestro municipio, perdón. Concejal Jenny Marcela Rincón Castañeda, Cambio Radical. Bueno, presidente, pues yo le comento a la Comisión de Presupuesto que yo pedí la información a la Secretaría de Hacienda. Ellos efectivamente me dieron una respuesta, que es donde está pues todos los gastos y lo que ha tenido el municipio, pero la solicitud que yo hacía era de una manera desglosada porque cada secretaría había dejado de ejecutar esos dineros. Recuerdo que en la vigencia anterior, en el año anterior, fui ponente también de este tema, y digamos que hubo una secretaria a la cual pues se le dio muy duro acá por haber dejado de gastar, si no estoy mal son 75 millones de pesos que no había gastado, y pues veíamos la necesidad de ese recurso. Cuando una administración no gasta sus dineros, pues lo que da a entender es que no los necesita. Entonces yo sí pienso que es necesario empezar a evaluar por qué se dejan de atender ciertas cosas. Yo entiendo lo que nos explicaban en la oportunidad anterior, de que a veces era por temas de tiempos o contratos que llegan tarde o cosas así, pero pues en esta oportunidad es un tema generalizado. En la rendición de cuentas que hizo la administración municipal, vimos como esa exposición, la exposición que hizo la Secretaría de Hacienda en su momento decía que el INDERTAP había ocupado el 100% del recurso, lo cual felicito porque no solo lo ocupó y hizo una muy buena gestión, sino que es algo que se nota y se percibe en la comunidad tabiuna. Y pues sí, sería importante que la corporación tenga ese conocimiento porque hay muchos dineros que se dejaron de invertir. Puede que todavía, como yo lo decía hace un año, los tengamos, pero hay cosas que se dejaron de atender y teníamos el dinero. Y muchas veces decimos a la comunidad que es que no tenemos recursos, entonces es contradictorio este tema. Era eso, señor presidente. No sé si de pronto la administración venga preparada para hacernos una explicación ítem por ítem o cómo lo vaya a manejar usted, señor presidente. Sí, yo creo que, concejal, señorita ponente, yo creo que declaramos oficialmente abierto el primer debate del proyecto de acuerdo. Señor secretario, qué pena, es el proyecto de acuerdo número 001, señor presidente. El proyecto de acuerdo 001. No, 2. Aquí lo tengo como 1. Sí, y fue que hicimos contrario la pregunta. Entonces, se abre oficialmente el primer debate del proyecto de acuerdo número 001 del 2018. Se da el uso de la palabra a los concejales. ¿Quién? Dígame. Qué pena, presidente, interrumpirlo. Lo que pasa es que el día de hoy, a las 11:23 de la mañana, la Secretaría de Hacienda envió un documento donde explica punto por punto la ejecución o por qué no se ejecutaron esos recursos del superávit, y fue reenviado a la concejal Marcela Rincón a la 1:17 de la tarde. Pues digamos que por el problemita de que estoy como secretario encargado y no puedo estar todo el día aquí. Sí, señor. En el tema. Pero de todas maneras, si quieren o si gustan, se los reenvío en este momento al correo a todos.
que solamente se lo reenviaron a la concejal Marcela, entonces no sé. Sí, no, yo creo que sería reenviárnoslo a todos. Y antes de abrir el debate, tiene la palabra la concejal ponente. Gracias, presidente. Pues al respecto, la verdad, durante el día no tengo la facilidad de decir al mediodía recibo algo y lo leo para a las 2 horas estar acá. La información yo la solicité fue en aras de incorporar esa información y hacer un análisis más juicioso para el tema de la ponencia. Por temas de tiempo, la corporación debía recibir la ponencia la semana pasada para poder sesionar hoy y no ir como retrasando el tema. Entonces no solo me parece importante que lo reenviemos a los correos de los compañeros, sino pues ya que tenemos esa información, que nos la den a conocer el día de hoy para poder estar más empapados del tema. Perfecto, señorita ponente. Entonces se abre oficialmente el primer debate del proyecto de acuerdo número 001 del 2018. Tienen la palabra los honorables concejales. Al no haber ninguno inscrito, yo sí quiero hacer unas preguntas muy capciositas. Señora... ¿Sí? No, entonces inicie, concejal Francisco. Muchas gracias, con las buenas tardes, honorables concejales, señor alcalde, todos los miembros de la administración que nos acompañan, el señor secretario don Luis Eduardo, la señora Margarita y por supuesto Pompilio. A ver, pues yo quiero, solicitarle a la doctora Laura, secretaria de Hacienda, que, digamos, nos haga la discriminación de cuando hablamos aquí recursos propios 1.222.565.235 pesos, de qué rubros y de qué dinero estamos hablando que nos suma esos 1.222.565.235. Gracias, doctora Laura. Nos acompaña aquí mi doctor Orlando. Sí, pues no sé, pues ya es mientras el doctor encuentra los rubros al respecto. ¿Ya? Vale, doctor.
Muy buenas tardes, señores concejales, presidente del Consejo y honorables concejales de la Comisión de Presupuesto. Bueno, dándole respuesta a la pregunta del concejal Francisco, pues queremos hacer una ilustración acerca de cómo es que se componen los recursos que nosotros pasamos en el proyecto de acuerdo. Durante el cierre de la vigencia, pues como ustedes saben, se presentan varias situaciones en ese cierre. Existen unos recursos de libre destinación, unos de forzosa inversión, unos que son recursos propios pero que tienen una destinación por una serie de normas que son locales o nacionales, y en ese sentido pues hay que conservarle su destinación. Entonces, yendo concretamente a la pregunta del concejal sobre los 1.222 millones de recursos propios, vamos a informarle que esa cifra corresponde a recursos propios de la vigencia 77.778.000 pesos y recursos de la vigencia anterior, excedentes de balance, 444 millones de pesos, 788.000 pesos. Aquí pues hay varias situaciones que no permiten de pronto la ejecución de los recursos. Por ejemplo, vamos a hablar de el 1% de la destinación para la compra de predios. El municipio tiene unas apropiaciones y tiene unos recursos, y hay una oferta de predios de destinación ambiental que pues hay que hacer la gestión, pero la oferta del año pasado se iba a hacer una cofinanciación con la gobernación, y en diciembre pues la gobernación ya no, en noviembre cuando se cerró la ley de garantías, ellos ya no resultaron con ningún resultado frente a esa gestión. Entonces son situaciones como esa que no permiten que se ejecuten los recursos. Ahí en ese solo rubro son 154 millones de pesos que no se ejecutan. Y así hay varias situaciones que son ajenas a veces a la voluntad de la administración y que no permiten que esos recursos se ejecuten. Entonces esa es la explicación de los 1.200 millones. Seguidamente tenemos 108 millones de pesos, 108.313 de sobretasa a la gasolina. La sobretasa a la gasolina el año pasado tuvo un comportamiento muy positivo, recaudamos más de lo que habíamos presupuestado recaudar, en primer lugar, y en segundo lugar pues gastamos menos de lo que habíamos presupuestado gastar. Entonces esa partida está conformada por 104 millones de la vigencia y de los excedentes de la balance de la vigencia anterior, 4.070.000. La siguiente cifra es la cifra del balneario Termales. Los recursos propios del balneario Termales, a pesar de que la administración no cumplió con la meta de recaudo, quedamos con 48 millones de pesos menos de la meta que nos habíamos propuesto, tuvo un superávit de 111.135.000 pesos de la vigencia. Y de recursos del balance no se ejecutaron 5.541.736. La sobretasa bomberil. La sobretasa bomberil es una renta con destinación específica. En la sobretasa bomberil tuvimos un resultado de la vigencia de 15.293.687 pesos como superávit de la vigencia y recursos del balance sin ejecutar de 4.357.780 pesos. En la estampilla Procultura, nosotros tuvimos un superávit de 117.500.000 de la vigencia 2017
Y en recursos del balance tuvimos un superávit que no se ejecutó de 29.284.734. Aquí valdría la pena hacer la aclaración de que estas estampillas tienen unas destinaciones específicas. Por ejemplo, la estampilla Procultura, únicamente el 60% se puede invertir en el sector de cultura, el 10% es para el gestor cultural, el 10% para el programa de bibliotecas y el 20% para pensiones. Estos 29 millones que no se ejecutaron de recursos del balance corresponden al programa de bibliotecas, que como ustedes pueden ver ahí en este proyecto de acuerdo que les estamos presentando, van para ese proyecto, para el proyecto de bibliotecas. En la estampilla del adulto mayor, hay que decir pues que en la estampilla de Procultura pues también recaudamos más, ¿sí? Recaudamos más en la vigencia 2017. En la estampilla del adulto mayor, la misma situación, hay unos recursos de la vigencia 2017 y unos de recursos del balance de la vigencia 2016, los cuales corresponden a 16.480.000 pesos, y en la vigencia 2017 162.559.200. Esa estampilla pues también tiene unas destinaciones, como ustedes saben. El 20% es para las pensiones y solamente el 80% va para atención al programa de adulto mayor. Los contratos de obra pública. En los contratos de obra pública tuvimos un superávit de la vigencia de 143.183.000 pesos de la vigencia 2017 como mayor valor del recaudo. De la vigencia de los recursos del balance de la vigencia 2016 quedaron sin ejecutar 21.293.000, y por aquí vi otras colitas, déjenme mirar. No, es eso. Son esas dos partidas las que conforman lo de la estampilla del adulto mayor. Bueno, lo del 5%, perdón. En educación se dejaron de ejecutar 1.444 pesos, con una ejecución del 99.9%. En alimentación escolar hay tres partidas que no se ejecutaron, que son unos recursos por 8.625.605. Estas ya son esto ya hace parte de los 300 millones de pesos que no ejecutó el municipio del Sistema General de Participaciones. ¿Sí? 1.444 pesos de educación, 8.625.605 de alimentación escolar. Aunado a eso, pues aquí hay otros recursos del balance que no se ejecutaron. Alimentación escolar. Ahí tenemos 2.700.000 pesos que corresponden a recursos de vigencias anteriores que venían del año 2016. Tampoco se ejecutaron. Y a una partida del 1% de los recursos del FOMPET, que como ustedes saben esos recursos correspondían a la fuente del sistema de regalías de la ley anterior, que son 24 millones de pesos. Eso básicamente no se ejecutó porque se tramitó un otro sí al convenio que tenía vigente para el año pasado, a finales de año, pero nunca se pudo concretar la firma de esa adición. Entonces, en ese sentido, pues tampoco es porque la administración no haya hecho la gestión de invertir los recursos, sino porque se presentan circunstancias que pues son ajenas a esa ejecución. En agua potable y saneamiento básico hay unos recursos sin ejecutar de 69.882.000, 13 millones corresponden a subsidios. Ustedes saben que eso no los podemos cambiar la destinación, vienen en el proyecto de acuerdo para la misma destinación, para los subsidios, y 56 millones de unas obras que se iban a hacer a final de año y no se pudieron concretar. De libre destinación, 153 millones. Básicamente esas platas estaban en los rubros de funcionamiento y no se ejecutaron. De otros sectores, 116.182.000 pesos que tampoco se ejecutaron. Ahí están unas partidas de unas platas que se han sacado para cofinanciar unos convenios que a la hora de cerrar el año pues tampoco se dieron esas partidas, se dieron esos convenios.
Coljuegos es una renta de destinación específica, tuvo un mayor recaudo de 6.297.467, que es lo que pasa como recaudo como superávit de la vigencia. En cuanto a los recursos de ley 99, entonces ahí tenemos de ley 99 de 10% de libre destinación 7.857.531, de ley 99 90% forzosa de inversión 16.467.416. Ahí toca sumarle lo que decía la concejal, que no habíamos adicionado antes del 31 de enero, que es la cancelación de reservas de esas reservas que veníamos ejecutando del año 2016, que corresponde a 1.800.000 pesos. Y unos recursos del balance que es de la vigencia 2016, no, en esa renta no hubo recursos sin ejecutar de la vigencia 2016. Continuamos aquí con circulación y tránsito. La renta de circulación y tránsito tuvo un mayor valor recaudado de 11.493.000 pesos, que es lo que se pasa como superávit. De Guayo Ganado Mayor, 83 millones de pesos. Ahí en ese proyecto pues se pensaba hacer lo del cuarto frío de la planta de sacrificio, pero pues por razones más que todo creo que técnicas no se llevó a cabo ese proyecto, el cual se va a hacer este año. Estos recursos, como ustedes podrán observar en el proyecto de acuerdo que se les radicó, están destinados a ese proyecto, al proyecto de la planta de sacrificio. De los recursos del FOMPET, quedó unos recursos sin ejecutar de 113.091.000 pesos, los cuales estaban en el programa de alcantarillado, se les dejó la misma destinación en el proyecto de acuerdo, y los 25 millones del programa de alimentación escolar, que ustedes también los podrán ver ahí en el mismo programa. Aquí ya vienen después una serie de rendimientos financieros, como son sobretasa a la gasolina, sobretasa a bomberil, estampilla Procultura, estampilla del adulto mayor, contribución del 5%, SGP Educación, alimentación escolar, régimen subsidiado, SGP de otros sectores, primera infancia, agua potable y saneamiento básico. Esos recursos pues ustedes saben que los bancos están en la obligación de reconocerle rendimientos a las cuentas de estos recursos que tienen destinación específica. De la fuente de circulación y tránsito también se vienen recursos del balance por 15.929.993 y de Guayo Ganado Mayor 24.278.500 pesos. De esas cifras es que está compuesta la certificación de los recursos del superávit. Entonces, como les decía anteriormente, pues aquí hay una serie de situaciones que, por más que a veces la administración quiera ejecutar los recursos, hay situaciones que se lo impiden. Ya como la concejal pidió la información, pues me imagino que ya Laurita le dio respuesta a eso y pues entrarán a evaluar esa respuesta pues para que ustedes pues puedan sacar sus propias conclusiones. ¿Qué más sería, concejal? ¿Tenía algo más, señor concejal? Siga. Mi doctor, cuando en la ponencia y el concepto jurídico por parte del asesor se habla que esos recursos no ejecutados del SGP y del balance que no se pueden destinar para gastos de funcionamiento. Y en la parte de gastos sí efectivamente hay una suma, un rubro por 10 millones. Me queda, digamos, esa duda. Sí, concejal. Es que desafortunadamente esos 10 millones, y yo pues en un consejo de gobierno que tuvimos con Laurita, con el alcalde, les dije que yo no era partidario de pasar adiciones en los recursos de funcionamiento. Esos 10 millones el alcalde me los pidió para las jornadas electorales. Desafortunadamente ustedes saben que
este año probablemente vamos a tener, ya tuvimos una y probablemente vamos a tener 2 jornadas más electorales. Entonces, la señora registradora, pues, ella pide recursos siempre significativos y nosotros en ese rubro no hemos dejado sino 10 o 15 millones de pesos, no estoy seguro en este momento. Esos 10 millones son realmente es para esas jornadas de electorales. Sería el único rubro de funcionamiento, pero pues, como le digo, eso es susceptible de que tanto por iniciativa de la administración pues se cambie la destinación de esa adición. Aquí en los recursos ustedes saben, y este no es el único proyecto que hemos presentado nosotros acá, la mayoría de los recursos los hemos llevado siempre al presupuesto de inversión. Nosotros no casi nunca adicionamos el presupuesto de funcionamiento, porque pues allá se hace las proyecciones bajo otro tipo de parámetros que no son los proyectos ni nada, sino son otro tipo de parámetros que se hacen para hacer la proyección del presupuesto. Entonces, por lo general, y por otro lado, también la norma presupuestal nos indica que nosotros en el presupuesto de funcionamiento debemos dejarlo financiado al 100%. Entonces, en ese sentido, pues aquí la mayoría, aquí sería que de los 2.691 millones, 2.681 son recursos que van para el presupuesto de inversión. Y como les digo, aquí hay dineros que no se ejecutaron no porque la administración no quisiera, sino porque desafortunadamente por circunstancias ajenas a la administración no se pudieron ejecutar. Y otra cosa son los resultados del ejercicio. Ustedes saben que si bien es cierto, por ejemplo, no cumplimos la meta del recaudo de termales, pues también es cierto que también tuvimos un control en las inversiones que se hacían con esos recursos, porque pues eso es lo correcto. Nosotros tenemos que hacerle un control a esas rentas en las que presumimos que no vamos a cumplir las metas. Pero, digamos, doctor, siendo transparente eso, al hablar de esos 10 millones como gastos de funcionamiento, ¿no es legal dejarlos ahí? Yo sería partidario de que esos 10 millones pasaran al presupuesto de inversión. Yo sería partidario, yo se lo comenté al señor alcalde, se lo comenté a Laurita, porque a mí me parece que eso no... Yo soy partidario de que esa partida, esos 10 millones se pasen al presupuesto de inversión. Sí, señor. Perfecto. No, por ahora no más, señor presidente, muchas gracias. Bueno, no sé a quién corresponda en este momento. Yo solicité pues a la oficina de Hacienda de una ejecución presupuestal, creo que es esta. Según lo que me explicaban, el primer ítem es la plata que había disponible, el segundo lo que se había gastado y el tercero es lo que no se ejecutó, ¿sí? Entonces yo sí quiero saber algo. Aquí dice que en los ingresos, el monto total donde dice recursos del balance, en el proyecto de acuerdo dice 2.691.277.956. Y en la ejecución presupuestal me dice que lo que no se ejecutó son 2.851.817.022.50. Debido a que, o sea, en la ejecución de ingresos, ¿estamos hablando? ¿En la pasiva? A ver. Entonces yo sí quiero saber si según la ejecución se dejaron de ejecutar 2.851, ¿por qué aparecen en el proyecto de acuerdo 2.691? ¿A qué se debe? A ver, aquí para poderle dar una explicación al respecto, concejal, tendríamos que entrar a determinar. No todo lo que se deja de ejecutar en el presupuesto de gastos se puede llevar a la siguiente vigencia, porque no todos los recursos se recaudaron. Este ejercicio del superávit simplemente consiste en tomar los recursos que nosotros recaudamos, quitarle lo que comprometimos y ese resultado es el que se lleva como superávit. Yo no puedo llevar todo lo que dejo de ejecutar en la ejecución pasiva porque no recaudé todos los recursos. Le pongo, por ejemplo, el caso de lo de termales. En termales no recaudamos todos los recursos. Entonces yo mal haría que que había presupuestado 1.200 y ejecuté, permítame, le digo cuánto, llevar toda la diferencia porque con qué voy a respaldar eso
si yo no lo recaudé. Entonces, en ese orden de ideas, el ejercicio del superávit o el cierre financiero de fin de año es ese, en eso se consiste eso. Pero no consiste en llevar todo lo que yo deje de ejecutar en la ejecución pasiva, porque tengo que tener con qué respaldar lo que voy a ejecutar. Yo no puedo adicionar si no tengo con qué respaldar lo que yo voy a adicionar. Por ejemplo, hablemos del caso de las termales, así sencillamente, mire. En el caso de los recursos de termales, nosotros tuvimos una apropiación total de 1.200 millones de pesos en el presupuesto de gastos. Tuvimos unos registros por 1.113 millones de pesos. Por 1.113 millones de pesos. Y la diferencia es lo que le estamos adicionando a los recursos del superávit. Porque nosotros no podemos ir a adicionarle, por ejemplo, lo que dejamos total de ejecutar, que eran 158 millones de pesos. No se los podemos adicionar todos porque pues no recaudamos todo eso. Tenemos que quitarle lo que no recaudamos. ¿Sí ve? Entonces, en ese orden de ideas, eso que su merced pretende hacer nunca le va a cuadrar. Perfecto, ¿no? Pues esa es la respuesta pues, que se necesitaba, pero también entonces en el proyecto de acuerdo, para que nos cuadre, debería existir en el cuerpo del proyecto de acuerdo o en el proyecto de acuerdo algo que nos diga en qué ítems no se recibió esa plata, no se recibió, para no estar haciendo estas preguntas. A ver, no. O sea, si yo hago esta pregunta es porque esos dos números no me cuadran. La pregunta está totalmente bien hecha. No le estoy diciendo que no esté bien hecha, la pregunta está muy bien hecha. Lo que pasa es que a veces, no sé si este año ya ustedes citaron a los secretarios a hacer la rendición de cuentas del año pasado. Todavía no. Todavía no. Bueno. ¿Algunos? ¿A quién necesitamos? No, a todos no. Sí, exacto, bueno. En esas rendiciones de cuenta, por lo general, lo que se hacen es este tipo de explicaciones. Entonces, cuando en la rendición de cuentas se hacen estas explicaciones, cuando su merced recibe este proyecto de acuerdo, dice, sí recuerdo que la Secretaría de Hacienda me dijo que en la renta de termales yo no había recaudado todo y por lo tanto no podía llevar todo como recurso de capital. Entonces, por eso es que aquí no se adjunta un cuadro de esos, porque yo como asesor asumo que esa rendición ya se hizo y que esas preguntas ya se hicieron, pero la pregunta está totalmente hecha y da lugar porque estamos en un tema de cierre y están todo el derecho de hacer la concejal y yo de respondérsela. Claro, doctor. Pero entonces yo creo que ustedes también deberían asumir, como su merced asume, que se han llamado a todos los secretarios, pues no se ha hecho. ¿Sí? No se ha hecho. Entonces, usted también debe asumir que de pronto nosotros sí necesitamos para el estudio de este proyecto de acuerdo ese cuadro que nos diga. Con mucho gusto. No se tiene la diferencia entre la ejecución presupuestal pasiva y el proyecto de acuerdo, claro, obedece a que no se recibió estos dineros. No, claro, mire, aquí hay un cuadro que es el que se saca de acuerdo a la ejecución presupuestal, donde se clasifica todas las fuentes que financian el presupuesto. Sí. Entonces lo que uno hace es cuánto se recaudó por cada fuente y cuánto se comprometió por cada fuente. Sí. Y ahí esa diferencia es la que da el resultado del superávit. Eso es así de sencillo. Y pues si necesitan el cuadro, con mucho gusto nosotros se lo facilitamos, no tenemos ningún inconveniente. En el proyecto de acuerdo lo único que se hace es pues reunir las fuentes que corresponden a la misma naturaleza, por ejemplo, los recursos propios de la vigencia con los recursos propios de los excedentes de vigencias anteriores, y si hubiera, por ejemplo, en cancelación de reservas, si se presenta un solo monto. Eso es lo único, pero de resto esto es muy comprensible y con el mayor gusto, si ustedes necesitan el cuadro, yo con mucho gusto estoy en la disponibilidad de facilitárselo. Yo creo que sí, doctor, porque pues si su merced también nos entiende a nosotros como concejales, no todos somos contadores públicos. No todos tenemos correcto, sí, señor, la experticia sobre el tema, como algunos de los compañeros sí la pueden tener. Pero yo sí quisiera saber, de todas maneras, bueno, según la diferencia son como 150 millones de pesos aproximadamente. Sí, son como unos 158, sí, si no estoy mal. Yo quiero, y yo sí quisiera preguntarle a cada uno de los secretarios, aprovechando que están acá, de acuerdo a estos rubros que tengo en la ejecución presupuestal, pues ahí ya ustedes me dirán de cuál es que no se recibieron menos ingresos, ¿sí? Pero por ejemplo en educación, donde dice un saldo disponible de 69.818.000 pesos, sí quisiera que el doctor Fabián nos pudiera explicar
¿De qué se quedaron? ¿Por qué no se ejecutaron los 69 millones? En el caso del sector salud, 87 millones. Agua potable y saneamiento básico, 172 millones. Recreación y deportes sí está en ceros. Cultura, 70 millones. Proyectos de vivienda de interés social, dice aquí en el proyecto 2006, 1 millón, bueno, eso es. Vivienda, 17 millones 600, agropecuario, 94 millones, transporte, 551 millones. Y aquí viene algo, ambiental, 241 millones, prevención de desastres, 36 millones, promoción del desarrollo, 139 millones. Atención a grupos vulnerables y promoción social, 110 millones. Y llegamos a una que me preocupa mucho, equipamiento. 1.107 millones de pesos sin ejecutar. Yo sí quiero saber a qué se deben esos rubros sin ejecutar, ¿sí? Y que realmente pues la distancia entre los 2.800 de la ejecución pasiva al proyecto, que son 2.691, hay 150 millones. No creo que sea de plata que se dejó de percibir. Desarrollo comunitario, 58 millones. Fortalecimiento institucional, 40 millones. Y justicia y seguridad, 51 millones. Entonces no sé con quién de los señores secretarios podríamos empezar. Allá al lado del doctor se puede sentar, no hay problema. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas las concejales del municipio de Tabio. Pues voy a hacer como una explicación respecto a cada uno de los ítems que toma en cuenta el concejal y las dudas que tienen frente a la nueva ejecución de algunos recursos. En lo que corresponde pues a la Secretaría de Integración Social, voy a aprovechar de una vez, pues comenzamos por el sector de educación, pero abordamos de una vez toda vez para que los demás secretarios también den las justificaciones de por qué no se ejecutan algunos recursos. Bueno, habiendo aclarado lo que manifestó el doctor Orlando frente a que hay unos recursos que se presupuestan pero efectivamente no se perciben, encajado efectivamente por la contribución de los ciudadanos, pues ahí es esa diferencia de los 158 millones de pesos, pero en este caso me voy a centrar frente a lo que finalmente se apropió y lo que se ejecutó. Hay que destacar que la mayoría de sectores de la Secretaría de Integración Social tuvieron una ejecución superior al 90% del presupuesto, que entendiendo eso frente al monto de recursos y a lo que es la media nacional frente a la ejecución presupuestaria, estamos muy por encima al promedio nacional en promedio de ejecución de recursos. Obviamente hay recursos que son más delicados no ejecutar, por ejemplo de SGP, que pues son recursos que se tienen que ejecutar en las respectivas vigencias, pero por situaciones una u otra pues no se pueden ejecutar, y a mí me toca hacer aquí el ejercicio de justificar algunas cosas que en su momento pues no estuve al frente de la Secretaría, pero mal haría yo en excusarme y no afrontarla. Entonces, respecto al tema de educación, hay unos 1.830.000 pesos en infraestructuras educativas que no se ejecutaron. Esto obedece a que pues obviamente se presupuestó inicialmente unas obras y al cabo de la ejecución quedó un saldo a favor, porque normalmente estas obras están sometidas a un proceso de licitación donde se genera la menor oferta, y muy seguramente esa fue la diferencia, fue 1.830.000 frente a 492 millones de pesos. Eso no corresponde
ni al 0,2%, o sea, se tuvo que haber ejecutado ahí solo el 98%. El tema de lo que tiene que ver con el PAE y otros y el programa de cobertura, como decía el doctor Orlando, ahí hay unos recursos que no se ejecutaron. Se intentó hacer un convenio para ampliar la cobertura del programa PAE, o a la prórroga del convenio, una adición al convenio que se tenía ya vigente en marzo. Los recursos del FOMPET llegaron posteriormente, después de que ya se tenía una focalización de beneficiarios. Cabe destacar que también la Gobernación de Cundinamarca financia el programa PAE, y teníamos unas coberturas totales de lo que nos obliga, que es la preescolar, y se amplió cobertura a unos estudiantes de bachillerato que se tenían previamente focalizados después de un análisis de vulnerabilidad que se tenía por parte de los rectores. La adición que se pretendía hacer era para ampliar esas coberturas, finalmente no se logró, y pues lamentablemente pues no se ejecutaron esos recursos. Afortunadamente, yo le digo en mi caso, afortunadamente esos recursos me quedan para esta vigencia, porque sí los vamos a necesitar para ampliar esas coberturas y dar cumplimiento, digamos, a unas obligaciones que no pudiésemos cumplir si no tuviéramos esos recursos, porque como ustedes saben, los recursos de este año están por debajo de los del año pasado. Entonces, si bien no se cumplió la ejecución del año pasado, este año sí nos va a ser bastante utilidad. Doctor Fabián, qué pena, yo le quiero hacer una pregunta. Digamos, nos estamos refiriendo a qué valor. Digamos, ahí, lo que pasa es que como está por programas, aquí lo tengo por programa el de alimentación escolar, el de PAE, sí, que se llama pues, su programa de disminución de la deserción escolar. Ahí hay unos recursos que están del programa PAE y que pues obviamente no se ejecutaron. 57 millones bueno, pesos. Hay 57 millones de pesos porque también suma otros saldos de otros programas, otras acciones del mismo sector que ya están discriminadas en la ejecución presupuestal. Yo hago referencia al PAE porque es lo que más se quedó sin ejecutar, ¿cierto? Son 19 millones de pesos del convenio. Bueno, hago aclaración, ahí está sumado también los 35 del programa PAE. Lo que pasa es que tal vez aquí en el cuadrito quedó sumado porque también incluye los 19 millones que están abajo, señor concejal. Todo lo que está en educación es la sumatoria. 19 millones 505 también están, sí, también están. Lo que pasa es que es la sumatoria de eso. El tema de los 19 millones de pesos de transporte escolar, nosotros prestamos el servicio de transporte escolar en función de la demanda de transporte y en función de los recorridos efectivamente prestados por el prestador o por el operador. En muchos casos hay días que los estudiantes no van, ese día no se le paga. Muy seguramente hubo alguna alteración, digamos, unos días sin clase, no sé, desconozco, no se le paga. Pero básicamente lo que se busca con ese sistema de pago es que se pague al transportador el servicio efectivamente prestado. Distinto a cuando usted paga la ruta de su colegio de su hijo, donde usted paga el mes y si su hijo no lo llevó una semana, pues la ruta le cobra el mes. Aquí estamos pagando el día efectivamente prestado y pues por el volumen de personas pues se dejaron de ejecutar 19 millones de pesos. Sí, doctor, le quiero hacer una pregunta muy puntual ahí en ese caso. Aquí me dice 2501010301 alimentación escolar, 36.911.000. Sí. Doctor, a eso es a lo que yo quiero llegar realmente con cada una de las oficinas. Aquí tuvimos la queja, aquí en este Consejo Municipal, a mediados del año pasado, de 2 instituciones educativas que no estaban recibiendo los refrigerios, que no se estaba recibiendo por X o por Y motivo. Se solucionó, claro, ¿sí? Pero muchas veces se dice en este Consejo Municipal que no había el dinero para solucionar y ahora encontramos que sobraron 36.911.000 pesos. Entonces sí, la verdad me parece descabellado que después de que se le dice a unas madres de familia o a una institución educativa que no hay el dinero, lleguemos a un cierre fiscal donde me dice que sobraron 36.911.508 pesos. Sí, como lo mencionaba el doctor Orlando, los recursos, muchos de esos recursos pertenecen al 1% del FOMPET que fueron incorporados posteriormente a la firma del convenio después de una focalización y una identificación de los beneficiarios. Tenga en cuenta usted que muy seguramente muchas de esas quejas que vinieron fueron por problemas de operación del programa PAE el año pasado, que también se contrató con una empresa, luego lo tuvieron que ceder al convenio Vive Colombia, a la Fundación Vive Colombia, y seguramente esas quejas estaban más en función de las personas que ya estaban focalizadas y que por alguna u otra razón se presentaron problemas. Estoy de acuerdo con usted
usted, la idea es que en estos rubros no se dejen de ejecutar recursos. Yo haré lo posible para que eso no suceda. Yo, afortunadamente, vamos a contar con esos recursos en esta vigencia, porque tuvimos que sopesar la contingencia del departamento que no pudo contratar a tiempo el programa de alimentación escolar, y nos tocó usar parte de los recursos que podríamos tener para ampliar cobertura de bachillerato, que también hay una situación de vulnerabilidad con niños o con adolescentes, y que pues obviamente vamos a buscar la ejecución del 100% de los recursos. Vuelvo y digo, no me entro en detalles frente a la razón por la que efectivamente pronto la adición, pero tengo entendido y por lo que pude indagar es que la focalización ya se había hecho previa a la suscripción del convenio, los recursos llegaron después. Y a veces es mejor, en este caso seguramente habrán considerado, pues como ya tenían las coberturas por parte del departamento y la focalización de los chicos de bachillerato, no ejecutar los recursos en personas que de pronto no lo necesitaban. Entonces eso es lo que, pues, digamos, puedo deducir con respecto a lo que se presentó en la ejecución. Sí, no, doctor, y usted tiene toda la razón, pues el caso suyo es un caso especial porque pues usted asumió la secretaría, pues de pronto no, en el momento en que ocurren esas quejas, pues usted no estaba. Pero yo seguimos con salud. Salud, perfecto. Bueno, hay una apropiación de 3.216.281.366 pesos del régimen subsidiado. Sí. Recordemos que son recursos sin situación de fondos, son recursos que va girando la nación para el tema de los compromisos frente al tema de aseguramiento. Se ejecutaron 3.204 millones de pesos, un saldo a favor de 11 millones de pesos, pero igual tenga en cuenta que también como estos son saldos sin situación de fondos, son recursos sin situación de fondos, son producto de esas dinámicas del régimen subsidiado frente a los que se afilian o no se afilian, los que se afilian a tiempo, etcétera, las novedades que se presentan. Esto es absolutamente normal y eso es, créeme que esa plata no está guardada en una cuenta porque eso es plata sin situación de fondos. Los recursos comprometidos con la gestión de la promoción en salud, hubo una apropiación de 273 millones y una ejecución de 197 millones, un saldo de 75 millones. ¿Qué pasó ahí? Con base en un acuerdo un acuerdo entre el hospital y la gobernación en su momento, había la intención de comprar una ambulancia entre las tres partes, hospital, municipio y gobernación. Después de un rato la gobernación finalmente decidió dar la totalidad de recursos para la compra de la ambulancia. Nosotros ya habíamos apropiado o ya se han apropiado recursos para la compra, la cofinanciación de la ambulancia, pues quedamos con esos recursos ahí ya pues comprometidos, apropiados en el presupuesto, pero sin la necesidad ya tácita de comprar la ambulancia. Luego se concertó con el hospital ya muy tarde porque finalmente se decidió, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos recursos? Se concertó con el hospital a adquirir una camioneta. En el cabo del estudio de mercado frente a la necesidad de la camioneta se han apropiado 75 millones porque no era lo que costaba la ambulancia, sino lo que íbamos a aportar del municipio. Pero entonces el vehículo que se pretendía comprar con las características que en su momento exigía el hospital, pues no nos alcanzaba. Habían camionetas de 112, 120 millones de pesos, finalmente no se logró concertar un valor y esos recursos quedaron sin ejecutar. Entran recursos del balance, no son recursos de SGP, son recursos propios, de esfuerzo propio del municipio, y este año ya logramos identificar qué tipo de vehículo puede ser con las características un poco más o menos exigentes, pero que cumplen con las necesidades del hospital para poderlo adquirir este año. Yo sé que en el orden del presupuesto no está en este mismo orden porque pues viene primero educación y salud, no sé si... vamos para juventud, perdón, para equidad de género. Para juventud. 25-14-01-01. En juventud, ahí están involucrados juventud, equidad de género, víctimas, etcétera. Entonces yo voy a tratar, digamos, yo me concentré en los rubros donde quedaron mayor cantidad de recursos, porque pues obviamente hay recursos, hay saldos que quedaron de 150.000, 200.000, pues que... Perfecto. En este caso se apropiaron 105 millones de pesos frente a 98 millones de pesos ejecutados, un saldo por ejecutar de 6.531.000 pesos, por lo que pude establecer, se realizó una serie de eventos donde en el momento de contratar se presupuestaba o se apropia inicialmente 100 pesos, que era el presupuesto oficial de la contratación, pero al cabo de la invitación pública a la contratación de mínima cuantía, la oferta era menor, esos saldos iban quedando a favor y esa fue la sumatoria de los saldos a favor. Estamos hablando de que fue el evento de encuentro de filosofía, tengo entendido, el encuentro aunque creo que el encuentro de filosofía sí se ejecutaron todos los recursos, pero más que todo fueron el tema de la Semana de la Juventud, que quedaron también esos recursos en los saldos ahí pendientes. En el tema de equidad de género quedaron 5.600.000.
de 60 millones, no corresponde ni al 9% por ejecutar. También lo mismo, la misma situación, indagué que se tenía programado hacer un evento, pero la gobernación solidariamente también desarrolló unas actividades, luego el municipio no lo realizó porque pues ya hubiera sido como doble ejecución, porque lo que se quería era tratar de gastar esos recursos al final para poder, pero igual, vuelvo digo, ya no había necesidad pues por el tema de la realización del apoyo a la gobernación. En tema de víctimas del conflicto armado, 65 millones frente a 61 ejecutados, 4.271.000 pesos. Eso fue lo mismo en una oferta que hicimos para compra de mercados, estamos presupuestando 16 millones, la oferta salió por 11, entonces quedaron esos saldos ahí. En el programa de discapacidad, ahí hay que tener en cuenta que dentro de ese programa también hay pues bastantes recursos, incluso ahí están los recursos metidos de lo de la UAI, lo que se apropió recursos de la vigencia anterior para el tema de la UAI, que pues, posteriormente se aprobaron para vigencias futuras, que una ejecución de 48 millones de pesos, frente a 1.451, no corresponde ni al 3% ni al 2% por ejecutar, o sea, se ejecutó 98%, vuelvo y digo, está muy por encima de la media de ejecución. Ahí hay unos recursos que se iban a disponer para unas acciones, finalmente no se lograron hacer, y hay que tener en cuenta que en cuanto al cumplimiento de metas y compromisos frente a este programa se cumplieron. Entonces igual también cabe destacar, no sé, que como el año pasado hubo la coyuntura de mucho más recursos frente al año antepasado y así y el año antepasado, pues obviamente el municipio, porque le llega toda la plata, no puede pues también correr a gastársela en cualquier cosa, sino pues obviamente es una planeación y cumplimiento de unas metas. Sí. Entonces, según lo que tengo entendido, también iban a hacerse unas actividades adicionales a lo que estaba proyectado, pero no se lograron realizar. Vuelvo y digo, no corresponde ni al 3% por ejecutar. Igualmente en el tema de tercera edad, quedaron apropiados 657 millones de pesos, se ejecutaron 615 millones de pesos, quedaron 42 millones de pesos. Ahí hay un tema, una coyuntura con unos recursos que se tuvieron que incorporar al presupuesto, que corresponden a los recursos de estampilla por adulto mayor que vienen del departamento, como fuente de estampilla de adulto mayor del departamento. Estos recursos fueron girados o fueron apropiados tarde porque el departamento así mismo los apropió tarde y no se podían ejecutar. Igualmente, dado esa coyuntura, el departamento sacó una circular y unos lineamientos para que esa plata se pudiera ejecutar este año sin ningún problema. Y otros saldos que quedaron también frente a unos temas de contratación, que quedaron saldos a favor de unos contratos, etcétera. Entonces, ese es como a grandes rasgos lo que corresponde a cada uno de los ítems que tiene que ver con la Secretaría de Integración Social. Perfecto, doctor Fabián. Agua potable y saneamiento básico, no sé si me está acompañando. ¿Esto corresponde a quién? ¿A Quiroga? El 2503 corresponde a infraestructura. ¿A infraestructura? Sí, o si quiere está acá también. Mire, si quiere acá también está. Pero acá solo está esta justificación. Programa comprometidos con la oferta. Acá recursos para el convenio de operación y mantenimiento del Río Frío, lo del Picacho. Buenas tardes, señores concejales. Buenas tardes. Sí, efectivamente hay unos recursos que no pudimos ejecutar en agua potable. Lo que estaba comprometido para un convenio que se firma o que se va a adelantar con el acueducto oriental para la construcción del acueducto del Picacho, digamos porque no nos dio el tiempo, no pudimos concretar el tema, pero eso queda pendiente para este año, que son los 67.133.000. ¿Acueducto Picacho nos dice usted? Sí, señor. Igualmente la otra partida de los 23.279.787 va para el mismo concepto, porque pues ahí se trata de comprar 10 tanques de 20.000 litros para una planta que está para poderle llevar agua al Picacho. Entonces en eso se iban a invertir esos recursos. Los 67 y los 23. Sí, señor. Perfecto.
Luego continuaríamos con agua potable y saneamiento básico, específicamente 66.041.043, que corresponde a la partida 2503020101, ¿no? Estos recursos se van a destinar para el mantenimiento de la PETAR, que corresponde ejecutarle este año. Pues no alcanzamos a concretar efectivamente el año pasado, ya estamos adelantando, ya tenemos el presupuesto y eso van a estar destinados para ese periodo. Y igualmente para una recuperación de vallados, una recuperación hidráulica que se tiene que realizar. Luego siguen el 2503020102, correspondiente a mantenimiento, construcción de alcantarillado de redes. Ese es un dinero que quedó pendiente para hacerle una adición al alcantarillado de la carrera segunda, en virtud de que, digamos, inicialmente el proyecto se había concebido como un pozo inicial, el pozo que está en la calle Octava, y posteriormente entonces vimos la pertinencia de incorporarlo digamos, al plan maestro alcantarillado para que quedara completamente funcional, y entonces digamos, las profundidades en ese contexto, la profundidad de la excavación tiene que bajar para integrarlo al alcantarillado que baja por el Amarillal. Entonces eso ocasiona mayores cantidades de obra, y por supuesto que determinamos en un balance que se realizó que había que hacerle una adición más o menos por este monto, por los 23.329.787 que se va a adelantar ahorita en este periodo. Ingeniero, usted no me está diciendo que eso de 23 millones era el del Picacho. No, más abajo, el 2503020102, que dice, sí, mantenimiento, adecuación y construcción de redes de alcantarillado, 23.329.787,80. Entonces el del Picacho, el de 22 millones que dice es... Sí, el de 22 millones, correcto. Correcto. Perfecto. Luego continuamos con transporte. Básicamente todo lo que no alcanzamos a ejecutar de transporte corresponde a los convenios que se firmaron con el IQ. Debido a que estos convenios se firmaron a finales del mes de noviembre y comienzos del mes de diciembre, entonces pues no nos dio tiempo para hacer todo el trámite, y se decidió digamos, el IQ nos exigía que hiciéramos la incorporación de recursos el año pasado, pero pues la parte contractual no se podía adelantar, entonces hasta este año, porque entonces iniciamos el proceso de contractual a partir del mes de enero de este año. Entonces eso corresponde a esos recursos, básicamente todo lo corresponde a la placahuellas. Ah, las placahuellas, perfecto. O sea, el de transporte, los 551.082, sí, perfecto. Placa. Vale, seguimos con... En el sector de infraestructura pasó algo similar, y fue efectivamente también 2515, sí. Perfecto. Equipamiento, 2515, sector de infraestructura. Ahí ocurrió lo mismo con Coldeportes. Esos convenios, los dos convenios, el de la construcción de la cubierta del Colegio Gómez de Mena y el del cerramiento de la unidad deportiva Pachito Payares, es así, inclusive se firmó más tarde, a comienzos, casi a mediados del mes de diciembre. Por lo tanto, igualmente ellos nos exigieron la incorporación de los recursos para ¿qué era? Porque ellos también tenían que adicionarlo, como ellos habían hecho la aprobación. Que nos quede grabado. Muy buenos tardes para los honorables concejales, el alcalde municipal y mis compañeros de trabajo. Del IQ y de Coldeporte nos exigieron que teníamos que adicionar estos recursos en la vigencia 2017, en noviembre, diciembre. Entonces nosotros los adicionamos
viendo que pues nos bajaba la ejecución, pero teníamos que mandarle el decreto para que ellos también lo pudieran ejecutar allá en Coldeportes y en el IQ, para luego en la vigencia 2018 nuevamente adicionarlos y ahí sí ya empezarlos a ejecutar. Y eso transcurre básicamente a mediados de diciembre, y el valor de estos dos contratos es de 1.224.778.849 pesos. Por supuesto que es una suma bastante importante que nos bajó inclusive la ejecución y todo el tema, pero no teníamos otra alternativa sino realizarlo, ¿no? No, claro, no, ingeniero, no, y pues ahí, pues relativamente esto lo que personalmente quiero es exactamente eso, que nos expliquen es de dónde y por qué están esos dineros ahí. Pues aquí efectivamente se ve pues que no es una mala ejecución presupuestal, sino que se están haciendo las cosas y que tocaba adicionar esos dineros, y pues efectivamente deberían pasar para la vigencia 2018. Y en el programa de vivienda sí nos quedaron 17.690.000, la 2507. Esos fueron unos recursos que quedaron entre lo que finalmente resultó de lo que se había presupuestado y lo que el contrato que se realizó para el mejoramiento de vivienda, de unidades de vivienda, ¿ve? Entonces, ¿un saldo a favor? Sí, un saldo a favor. Seguimos con, bueno, a ver, 2102, 2103 ya, 2104, con Huguito, pero no, en ceros. Felicitaciones, Huguito, por esa ejecución en la oficina de Indertap. Cultura, doctora María Antonia, siga. 505, ahí está. Yo lo tengo por aquí. Muy buenas tardes para todos, mis compañeros de la alcaldía, los honorables concejales y los que nos acompañan esta tarde. Bueno, el primer valor de 42.284.734 que está en el programa Comprometidos con la ampliación de la cobertura cultural de los habitantes de Tabio, tiene algo en particular que lo mencionó nuestro asesor financiero, y es que son recursos de estampilla Procultura que específicamente se deben utilizar en este caso en bibliotecas. Él les hablaba de un 60% que es el que nos giran mensual, el que está para el gestor cultural, el que va para pensiones y de bibliotecas. De hecho, en este momento hay un valor aún más grande porque se ha venido recaudando de ejercicios anteriores, pero no se ha, digamos que buscado o logrado definir la forma en que lo podamos ejecutar directamente como Instituto de Cultura. Ustedes saben que somos una entidad descentralizada y los recursos están aquí en la alcaldía, que en ese caso yo no podría ser ni la persona que firme un estudio previo, ni la persona que pueda supervisar estos recursos, sino que tendría que hacer a través de otra secretaría, y digamos que no podemos delegar algo que es tan del sector cultura en otras oficinas. Entonces ya se hizo un avance y fue a abrir una cuenta bancaria este año para que nos puedan transferir, como les digo, no solo estos 42 millones, sino lo que viene de otros ejercicios que más o menos tenemos un cálculo de 100 millones para poderlos ejecutar finalmente este año, porque pues han estado ahí ya hace bastante tiempo. ¿En qué se piensan ejecutar? En la compra de muebles para las 5 bibliotecas, porque además hay unos rubros específicos, no podemos usarlo en lo que queramos en cuanto a bibliotecas, sino en unos rubros específicos. Se va a manejar el encuentro de escritores, este año también lo vamos a manejar ahí, ya que vamos a tener talleristas que apoyan el tema de la literatura y la lectura. Garantizaríamos la continuidad de los 2 instructores que tenemos de literatura acudiendo a todas las a los colegios y principalmente a la sede del instituto.
Entonces, esa es como la explicación de ese rubro. Tenemos uno en el programa de rescate y promoción de la memoria ancestral y cultural de Tabio, 28.611.681. En este, pues voy a discriminar las tres partidas que hay para que tengan en cuenta. La primera es de 11.511.681. Nosotros tuvimos la fortuna de haber sido ganadores del concurso en Cundinamarca Tiene Talento con 200 millones de pesos, donde se destinaron unos recursos para la compra del microbús y 20 millones para el incentivo que se le dio a los chicos de Labranza Dúo. Todo esto por resolución expedida por el gobernador. Lamentablemente, dentro del convenio, ellos eran como muy claros, y como esto se llevó a un concurso o a una licitación, no nos daban la posibilidad de que si el bus costaba menos, lo que sobrara lo pudiéramos invertir, por ejemplo, en mantenimiento, en gasolina, en el conductor, sino que había que reintegrar. Y pues se subió la licitación por los 180, se presentó una empresa que el bus que habíamos cotizado en 180, inclusive un poco más, se bajó tanto que sobraron estos recursos. Entonces, al finalizar el año, el IDECUD no había facturado como a tiempo, pues para que pudiéramos girarle, así que esta partida se giró este año a la gobernación. 7.100.000 corresponden a un saldo del Encuentro Nacional del Torbellino. Esto nunca nos había sucedido. ¿Qué pasó? 3 grupos no pudieron llegar al evento. Uno de ellos fue un grupo de Perú, porque pues a pesar de haber tenido nosotros la carta de intención de ellos como país, Perú como embajada, una semana antes de ellos viajar, la embajada no les dio los recursos para poder llegar como a fin término a Colombia, entonces tuvimos esa partida que reintegrarla. Un grupo de La Plata, Huila, no sé si se acuerdan, tuvimos un paro de indígenas en carretera y ellos no pudieron llegar a Tabio. Y otro fue, se me olvida el municipio, el de Freddy Platicón, alcalde, ¿cuál es? Buenaventura. También por un tema de que la alcaldía les había ofrecido unos recursos y a última hora nos comentaba el director del grupo, como temas muy políticos, el alcalde no les dio los recursos para poder llegar al municipio. Entonces Tabio les da una partida, pero ellos deben colocar otra parte y no pudieron llegar. Y uno de los 4 presentadores que tuvimos tuvo un malestar de salud, tuvo un preinfarto, no pudo presentarse en el evento, entonces eso suma los 7.100.000. La última partida de esta meta o de este programa es la emisora de interés público municipal. Ahí tenemos 10 millones de pesos. Pues como es sabido por ustedes, es una meta que desde que socializamos el plan de desarrollo fue acogida por el sector cultural, teniendo en cuenta que la oficina de prensa no maneja metas propias dentro del plan de desarrollo. Entonces, digamos que era como algo afín al programa que se quería desarrollar, entonces la asumí como encargada del sector cultural, pero es una meta que directamente la maneja la oficina de prensa. Por eso pues no sé, le quisiera dar la palabra a nuestro jefe de prensa, Francisco, para aclarar un poco. Esas partidas son las que suman los 70 millones de pesos. Perfecto, doctora María Antonia, muchas gracias. Siga, señor Cabrera. Bueno, buenas tardes para los señores concejales, compañeros, señor alcalde. Lo que mencionaba María Antonia con relación a esta meta, va a entrar a apoyar la emisora con la transmisión virtual las 24 horas, pues con lo cual el beneficio va a ser para toda la comunidad. Y pues lo que se busca es que ellos también pues tienen que apoyar esta parte, o sea, la emisora, la alcaldía con este recurso que pues digámoslo así, es modesto para los gastos que tiene esto, pero el beneficio va a ser mayor para la comunidad. Ellos para el 2018 pues también tienen que entrar a apoyar con los gastos que genera eso, como puede llegar a ser el pago de internet, la adecuación de la antena. Entonces se concertó con ellos y pues que se va a apoyar con este recurso, y pues se hace la salvedad, o de pronto se resalta que va a ser un beneficio para la comunidad. Como ustedes bien saben, pues la emisora paga a las 9 de la noche, entonces con esto va a ser las 24 horas, pero pues
compartirles un tema de comunicación que pues la emisora genera información y pues afortunadamente actualmente contamos con las personas que tomaron la administración de la emisora, son personas que estaban en radio, entonces pues se está manejando las cosas de manera objetiva, mucho más profesional. Entonces este apoyo es muy bueno, además porque la radio tiene algo que es diferenciador, como es la construcción de tejido social, porque a través de la radio pues también se puede trabajar no solamente temas de información general, sino también de valores, y pues eso es lo que se está logrando. Pues nosotros como alcaldía también tenemos un programa de radio, y eso es lo que se busca, pues de manera muy objetiva, abierta, tener este contacto con la comunidad, y pues esto es importante, este apoyo, y quizás va a ser el único apoyo a la emisora, que realmente ellos en este momento pues están asumiendo los gastos que reciben de una emisora que ha tenido una mala administración. Entonces este es un apoyo bueno, no será mucho, pero pues realmente va a ser muy positivo. Perfecto, señor Cabrera. Seguimos con Agropecuario. Don Ricardo, muy buenas tardes. Pues el de Agropecuario sí es lo que quedó, que fue la única. Entonces... Buenas noches, honorables concejales y compañeros. Del sector agropecuario, creo que lo que faltó únicamente fue un rubro de 94 millones que... ¿A qué se deriva? Al mantenimiento que se le iba a realizar a la planta de beneficio animal, que en la vigencia anterior se realizó, digamos, la base para la instalación de un cuarto frío. Pues para este año vendría la instalación del cuarto frío, en la vigencia del año pasado. Por cotizaciones del mercado estaban por unos valores superiores a 130 millones. Más sin embargo, me comuniqué directamente con el administrador del matadero y me presentaron dos cotizaciones por 84 y 93 millones de pesos respectivamente. Efectivamente se hizo toda la parte de vestidos precios de acuerdo a la ley 80 y se iba a hacer una subasta inversa pues para llegar a cubrir esa, digamos, esa cotización. Al momento de que se subió a la página, al SECAP, al portal de contratación, los proponentes manifestaron pues que no era una propuesta, digámoslo, atractiva para ellos debido a los descuentos que realiza el ente pues, territorial. Como todos lo sabemos, que por ser empresa deben pagar una serie de impuestos, y aludían que para poder participar de la misma debería superar los 140 millones de pesos. Por este motivo pues fue que resultó desierto, pero pues esos dineros se van a utilizar este año nuevamente para el debido proceso. En conclusión, ingeniero, esto es lo del eso es lo del cuarto frío, y lo del cuarto frío va a seguir porque sí, claro, porque se necesita, hablábamos en sesiones anteriores, el INVIMA lo exige. Lo exige, y este año fue vinculado la planta al plan de racionalización de la gobernación, y pues nos exige como tener el cuarto frío para el manejo de la cadena de frío de la carne, o de la canal, dejémoslo así. Perfecto. ¿Algo más tiene que ver con usted, lo de ambiente? Lo de ambiente, pues les cuento. Yo recibí la Secretaría en el mes de julio y agosto. Finalmente, pues cuando empezamos a revisar la contratación fue en el mes de agosto. Ya habían una serie de disponibilidades abiertas debido a la participación de procesos de cofinanciación. Y lo manifestó el doctor Orlando, pues que nosotros participamos de diferentes proyectos que puedan ofertar, en este caso de orden departamental. Y es un acuerdo que hay pues, para la formulación del convenio, no solo del municipio de Tabio y la gobernación, sino también con el municipio de Zipaquirá para adquirir 52 hectáreas en la zona de Páramo. Ese es el valor más grande pues que digamos que se reversó, que la disponibilidad hubo que reversar debido a que por ajustes más que todo en la formulación del proyecto, en la metodología ajustada. En este caso la gobernación no finiquitó realizar esos ajustes, sino hasta este año ya se hicieron los últimos ajustes, y esa plata pues como tiene su destinación específica debido a que son del 1%,
seguimos participando del acuerdo de voluntades firmado por el señor alcalde y demás alcaldes de los otros municipios para continuar de ese proceso y a ver si este año pues ya adquirimos a título de los municipios 52 hectáreas en el páramo de Guerrero. Y para este año pues ya se solicitó nuevamente la disponibilidad presupuestal por ese mismo valor, la cual pues mañana vamos a concretar en la gobernación. Ya lo ahí hay otros valores, por ejemplo el de la Maloca, que se habló pues temas de diseños. Obviamente pues 50 millones no alcanzaban, pero lo ideal pues es para este año confinanciarlo con cooperación internacional y pues llevar a cabo el proyecto. Entonces vuelvo y le repito que pues esos rubros que resultaron son de destinación específica y que a partir del mes de agosto sí pues nos pusimos a correr un poco para hacer el gasto, pero ya sabemos que pues fue más por temas de contratación que resultaron desiertos y por temas de los convenios que no se llegaron a dar. Ricardo, yo quería hacer una pregunta. Aquí hay un valor de 58.666.667. Ese compete al temas de educación porque es el tema de la Maloca, mi honorable consejero. Ah, sí, o sea, ¿serían esos 58? Sí, correcto. Con los 50. Sí, señor. Esos 58 y los de los predios son 100. Ah, son 50. Sí, exacto. Y 8, sí. Sí, señor. Perfecto, don Ricardo, muy amable. Listo. Y seguimos con prevención y atención de desastres. ¿O quién me corresponde? Ah, doctor. Me corresponde a mí, sí. O sea, de una vez con gobierno. De una vez con gobierno. De una sola palabra. Comenzamos. Buenas tardes, honorables concejales, señor alcalde, buenas compañeros tardes de la administración. Comenzamos primero por gobierno, ¿sí? Por seguridad y convivencia. Perfecto. Sí. Bueno, tenemos aquí tenemos una partida de 48.624.247 pesos que no se ejecutaron, provenientes de un saldo que quedó por pago de salarios de inspector de policía y un saldo también por lo de la comisaría de familia. Además viene otro que son de 12.738.360 y otro de 18.005.725 que son provenientes del 5% de la contratación que hace la administración. Este porcentaje es este 5% que es el que alimenta al FONSEC, que es el Fondo de Seguridad del municipio. La contratación que hizo el municipio cuando se hubo el corte de balance en diciembre, este dinero entró, por tanto no tuvimos la posibilidad de poder ejecutarlo porque ya se hizo el corte de esto. Igualmente hubo también un saldito que nos quedó cuando se hizo el mantenimiento de las cámaras, nos quedó un saldo de 3.800.796 pesos. Después de que hicimos la contratación, lo hicimos por 31 millones, nos quedaron estos dineros después de las cotizaciones y el estudio previo, se hizo y quedó este saldo. También nos quedó un saldo de 819.708 pesos del convenio del programa de bachilleres, de los 9 bachilleres que se hizo con la Policía Nacional, nos quedó ese saldo. También nos quedó un saldo de 7.428 pesos proveniente del convenio de CESPA, que es el programa de atención a adolescentes infractores de la ley penal, un convenio que se hizo con los municipios de Sabana Centro y el municipio de Zipaquirá. Igualmente nos quedó unos salditos acá de 1 millón de pesos que se dice programa comprometidos con los niños, niñas y adolescentes. Estos programas nos colaboró con la Policía Nacional, con las capacitaciones, con el programa DARE, entonces no tuvimos la necesidad de gastar estos 3 millones de pesos. Y por último nos quedó también un saldito de 990.000 pesos del contrato de hogar de paso que tenemos con el municipio de Funza, entonces se hizo no estoy mal, por 21, no alcanzaron los 21 millones de pesos, nos quedaron 990.000 pesos. Esos son los saldos que nos quedaron
son colitas que sobraban de lo que se hizo. Bueno, y lo que es de desastres, lo que tenemos, el fondo de emergencias, el año pasado se hicieron 2 convenios con el Cuerpo de Bomberos por la suma de aproximadamente 140 millones de pesos. Se hizo un convenio con la Defensa Civil por 24 millones y piquito, no me recuerdo exactamente, y nos quedó un saldo. Ese saldo, según la ley 1523 del 2012, es un saldo que se llama, es el fondo de emergencias que tiene el municipio y que no se puede dar otra destinación sino solamente para emergencias, que son creo que los 35 millones que nos quedaron. Ese fondo se va acumulando año por año y no se le puede dar destinación de ninguna índole, solamente lo que tenemos de atender las emergencias del municipio. El año pasado no tuvimos emergencias, gracias a Dios, pues se portó bien el año, el clima, y no tuvimos emergencias para hacer gastos de este fondo. Perfecto. ¿Algo más, doctor Policarpo? No. No, señor. Perfecto. Y nos queda promoción y desarrollo. Bueno, muy buenas noches. En cuanto a la parte de promoción y desarrollo, tal cual como lo explicó don Orlando, los recursos de la Secretaría son recursos propios termales, dependiendo del recaudo que tengamos en termales. Hacienda expide disponibilidades para poder llevar a cabo los proyectos. En los últimos meses pues no se contaba con el recurso en físico para poder usarlo, sin embargo, sin tener el recurso, pues se lograron todas las metas. Entonces, pues esa es la razón por la cual quedó ese recurso ahí. Estamos hablando de los 22 millones, los 139 millones. Sí, sí, señor. Pero fue lo que no se alcanzó a recaudar de termales. Falta de recaudo. Exactamente. Perfecto. Falta. Y a ver si ya acabamos. ¿Me falta alguien? Sígame, doctor Mauricio. ¿Me falta alguien? Bueno, muy buenas noches para todos los honorables concejales, el señor alcalde, los compañeros de la administración y demás asistentes. En mi sector, Participación Ciudadana, tuvimos un saldo en un proyecto que fue la Casa de Integralidad, la Casa de Participación Ciudadana, por un valor de 20 millones de pesos, teniendo en cuenta que se publicó el proceso de mínima cuantía, pero el mismo fue declarado desierto y tuvimos que contratarlo nuevamente hasta esta vigencia. Entonces por eso aparece ahí ese saldo no ejecutado. Perfecto. Otro saldo fue 2.454.000 en el subprograma Alcaldía al Campo, el cual pues como es un programa, es una contratación de mínima cuantía, se adjudica al oferente que ofrezca el menor valor y es un saldo a favor del municipio. El siguiente programa fue Derechos Constitucionales, que fue un programa que se manejó con la Secretaría de Gobierno. Es un programa que no se tuvo que gastar recursos, ya que la gobernación dio la totalidad de las capacitaciones a la Secretaría de Gobierno. El siguiente programa es el fortalecimiento integral de la Oficina de Prensa y Comunicaciones, con un saldo de 22.945.000, que pues, si me lo permite el señor presidente, daré el uso de la palabra a nuestro jefe de prensa. Claro que sí, sí, señor. Gracias, Mauricio. Bueno, primero compartirles que, como ya lo decían, pues la oficina de prensa, por no ser una secretaría, en el plan de desarrollo está como un subprograma, pero pues dentro de las tareas que tiene, pues está el tema de la difusión, y para el año pasado pues se cumplió con la meta que se tenía, que fue contratar la persona de apoyo, la pauta que se hace con la emisora, y para este año que viene pues está requiriendo hacer la compra de equipos para la oficina. Pues en este momento estoy trabajando con una cámara de mi propiedad, entonces pues se requiere comprar la cámara de fotos, una cámara de video, y pues bueno, son insumos que realmente quedan es para la alcaldía municipal, y para este año pues tenemos planteado, y es una necesidad, pues pautar con periódicos de circulación de Cundinamarca
porque pues en realidad es importante seguir haciendo la difusión. Pues se ha venido haciendo a bajos costos, se ha cumplido la meta haciendo difusión, por ejemplo, con redes sociales, pero es claro que también se debe pautar en revistas y periódicos. Para este año pues se va a buscar la posibilidad de que se hagan estos contratos y poder continuar con la difusión y pues cumplir con la tarea que tiene la oficina de prensa, que es hacer la difusión de toda la actividad, proyectos que realiza la alcaldía municipal. Señor Cabrera, una pregunta, o sea, en específico, ¿sobró esa plata porque no se compraron algunos insumos como la cámara que usted dice? Sí, y se requiere hacer de todas maneras. O de pronto quedó mal planificado y se asignó a más dinero del que de pronto se necesitaba. No, en realidad no es ese el sentir, porque pues lo que representa la pauta, que es la que se va a hacer este año, y lo que es, por ejemplo, la realización de periódicos, de rendición de cuentas y demás, eso digamos es un dinero justo, o sea, no implica que haya habido dinero de más, porque pues como le digo, la compra de estos equipos, que pues tampoco se van a comprar unos equipos demasiado costosos, pero que se alcance con ese dinero y seguir con la pauta. En realidad se cumplió la meta con una política. Si hay una política nacional de cero papel, nosotros también la cumplimos haciendo buen uso del tema de redes sociales, página web, la emisora, y por supuesto pues ustedes vieron el periódico de rendición de cuentas, eso también estuvo incluido ahí. Sí, pero yo le digo esto es porque si a grosso modo vemos que se dejó de ejecutar un 25 y 28% del total del dinero que se había dejado en específico para la oficina de prensa, para ese rubro. Supliendo la compra de la cámara, de los equipos, pues realmente créame que pues está más que justo, digamos, que no tengo dinero la oficina no tiene asignado dinero de más para de pronto decir que sobró. No es viable. Y lo que le comento, pues este año, pues una vez que este dinero pues esté aprobado por ustedes, pues incluso pues se busca un operador, que es una persona que nos facilita la posibilidad de pagarle la pauta a unos periódicos que se escogen teniendo en cuenta el cubrimiento que tienen, ¿sí? Hay periódicos que llegan a Cundinamarca, y esto es bueno, periódicos locales, y pues miramos qué ofertas hay, pero pues la idea es seguir haciendo la difusión. Perfecto, señor Cabrera. Seguimos, doctor. Y el siguiente programa es Comprometidos con el respeto, la garantía de los derechos humanos y la paz, en el cual hubo un saldo disponible de 3 millones de pesos, el cual también se ejecutó con el concurso de la Gobernación y la Secretaría de Gobierno, por lo cual pues no tuvimos que utilizar estos 3 millones de pesos, ejecutando integralmente la meta. Tengo aquí una parte donde dice fortalecimiento institucional, 40.389.000. Ah, ¿con la doctora Laura? Bueno, dentro del fortalecimiento institucional tuvo una apropiación inicial de 973 millones, se ejecutaron 932 millones, quedando por ejecutar 40 millones. Estos corresponden a 10 millones del sector de fortalecimiento institucional, que son saldos que van quedando de los contratos. También se desprende el sector de planeación y el sector de Hacienda. En el sector de Hacienda se hizo un cumplimiento de las metas del 100% y quedó un valor sin ejecutar de 18.300.000 que corresponden a saldos de los contratos que se hicieron. Y en la Secretaría de Planeación tengo entendido también que estos fueron saldos que quedaron de los contratos, que fue por un valor de 11 millones. Perfecto, doctora Laura, yo creo que con esto llegamos como al final de la explicación de estos dineros que sobraron, que quedaron de la vigencia 2017. Sí, no sé si algún concejal tenga algo más que aportar. ¿No? Tin, 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 tin. Sí.
Pablo. Tiene la palabra concejal Marcela. Gracias, presidente. Bien, pues terminada la exposición, creo que esto era lo que queríamos conocer como corporación. En mi caso como ponente, el saber por qué no se habían ejecutado esos rubros. Creo que si bien hay unas cosas que son clarísimas de por qué la administración no pudo ejecutar, hay otras que claramente pudieron ser ejecutadas. El señor Francisco de la Secretaría de Prensa, pues pienso que en las dos oportunidades en su exposición hace una exposición de por qué aún sigue necesitando el recurso, pero no de por qué no lo invirtió y por qué no se compraron esos equipos si estaba el dinero y estaba la necesidad. Creo que definitivamente pues en una administración hay muchas cosas por hacer y muchas cosas que se quedan por hacer, pero sí hay algunas cosas que con esfuerzo se hubiesen podido ejecutar en esa vigencia. Y respecto de la reflexión que hacían de si el Consejo Municipal se asume que ya debe tener la información, pues yo como ponente también asumí que me podían entregar esa información desde la Secretaría de Hacienda, porque era solo imprimir lo que yo consideré un cuadro de análisis que debiera hacer la administración municipal para ver el porqué y tener esa claridad. Pues es algo que uno cree que naturalmente tendrían listo, así como consideran que la corporación ya tiene listo ese análisis. Gracias, presidente, era eso. Nuevamente le voy a proposición el final de mi ponencia si no hay ninguna otra pregunta de ningún concejal. Declarada la suficiente ilustración, se somete a votación el proyecto de acuerdo número 001 del abril del 2018 para pasar a segundo debate. Con el llamado a lista, señor secretario. Beltrán Hernández Luis Francisco. Positivo, con la salvedad de lo que compartimos con el doctor Orlando, que los 10 millones de gastos de funcionamiento deben reflejarse en inversión, de acuerdo al concepto jurídico y a la ponencia. Positivo, señor secretario E. Castañeda Baracaldo Juan Carlos. Positivo. Díaz Caballero Javier Enrique. Positivo. García Correa Henry. Positivo. Rincón Castañeda Jenny Marcela. Positivo. Se aprueba con 5 votos de los 5 concejales integrantes de la comisión. Siguiente punto, señor secretario. Proposiciones y asuntos varios. ¿Hay proposiciones radicadas? No, señor presidente. En el tema de varios, ¿algún concejal? Gracias, señor presidente. Mañana, entonces a las 5 de la tarde, continuamos con el del empréstito, ¿cierto? El proyecto del empréstito, sí, señor. Ya está radicada la ponencia y está el concepto jurídico. Perfecto, entonces, sí, señor. Mañana 5 de la tarde. ¿Alguien más? No. Agotado el orden del día y siendo las 6:50 de la tarde, se da por finalizada la sesión de Comisión Segunda, Presupuesto y Asuntos Fiscales. Muchas gracias.